Iniciando grabación, esto ya se está grabando, ¿vale? Así que adelante. Muy bien. Bueno, buenos días a todos, todas. Nada, os voy a hablar en 10 minutillos de parte del proyecto Sweet Test, que el otro día ya introdujo Ana Miren. Ana habló un poco de la parte de materiales y os voy a hablar un poco de lo que estamos haciendo en el proyecto en términos de experimental y más bien de modelado. Os adelanto que la presentación está en inglés porque no me ha dado tiempo a traducirla, así que he reciclado una que, bueno, pues que utilizamos hace poco en una reunión del proyecto. Entonces, nada, sin más, punto de inicio y objetivos, creo que lo comentó Ana el otro día. En principio, desarrollar sistemas de almacenamiento térmico latente para aplicaciones de calor residual. Estas aplicaciones al final son las que marcan un poco las condiciones de contorno que vamos a necesitar, ¿no? En términos de temperaturas, etcétera, etcétera. Punto de partida. Pretendemos utilizar azúcares como materiales de cambio de fase, sobre todo porque son materiales que presentan una alta densidad de almacenamiento térmico y parece que tienen mucho potencial, ¿no? Y además es que presentan una característica que puede ser considerada una desventaja, pero para nosotros puede ser una ventaja, y es que algunos de ellos no cristalizan con la temperatura. Es decir, los bajas por debajo de su temperatura de fusión, subenfrían, pero es que se pueden quedar ahí muchísimo tiempo. Entonces, esto lo que hace es que para descargar un potencial sistema que tiene este material de cambio de fase en el interior, no solo sirve con, digamos, hacer pasar un fluido caloportador que esté por debajo de su temperatura de fusión, sino que encima tienes que meterle un estímulo. Ese estímulo puede ser un burbujeo, puede ser agitación, puede ser electricidad, puede ser lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Que este estímulo lo que va a hacer, sobre todo si es un estímulo mecánico, va a mover el PCM en el momento de la descarga. Esto va a hacer que la inherente normalmente baja potencia térmica que tienen estos sistemas pueda ser mejorada. Sabéis muchas que los materiales de cambio de fase normalmente presentan una baja conductividad térmica. Eso hace que suelan tener este tipo de sistemas bajas potencias de descarga, lo cual suele ser un problema. Pero en este caso, digamos que lo que tenemos que implementar para hacerlos cristalizar puede hacer a su vez, digamos, de acicate para mejorar lo que es la potencia de descarga, ¿no? Entonces queremos estudiar un poco la combinación de ambas cosas. Entonces eso lleva a los objetivos, que sería entender la influencia del burbujeo en la cristalización de estos materiales y entender la influencia de un potencial burbujeo en la transferencia de calor durante la etapa de descarga. ¿Qué es lo que ocurre? Que tendríamos tres fases. Tenemos el típico cambio sólido-líquido, que a veces ya es complejo de modelar y de tratar, pero es que además tenemos el burbujeo. Entonces, bueno, tenemos que ver un poco cómo lo enfocamos. Tenemos dos enfoques, experimental, que es el que está sobre todo tratando Ander, y sigue estos días ahí en el laboratorio pegándose con ello, y además estamos intentando trabajar en el modelado, que os comentaré un poco después. Entonces, si hablamos ya del experimental, en el experimental lo que queremos es partir un poco de lo que hay en la literatura. En la literatura lo único que hay en términos de burbujeo es algo que se hizo en un proyecto europeo llamado SAMSA previo, en el que de hecho estuvieron trabajando los del CIC Energy One, o el equipo actual del CIC Energy One. No os he comentado, pero este proyecto es un plan nacional que es combinado con el CIC. Entonces la idea es que ellos nos han pasado la información que tenían de este proyecto europeo previo y nosotros partimos de ahí para intentar evolucionar el sistema, ¿no? Entonces, básicamente aquí a la derecha tenemos el sistema que desarrollaron en ese proyecto europeo SAMSA, pero como veis no hay ningún tipo de intercambio con un fluido caloportador. Solamente veis dentro de un cilindro un material que es el PCM y por abajo están metiendo un gas. Esto es porque realmente lo que hicieron fue simplemente estudiar la influencia del gas en la cristalización. Nosotros la idea es darle la vuelta de tuerca e intentar estudiar esto, pero además meter un serpentín por aquí o algo que emule un intercambiador de calor para ver cómo este burbujeo afecta a la cristalización y además a la potencia de descarga a la hora de, digamos, trabajar con el sistema. Entonces, Ander un poco lo que está haciendo ha sido basarse en esta configuración para crear un prototipo en una versión mejorada con ese serpentín, etcétera, etcétera, con estas características. Tenemos más inyectores abajo, tenemos termopares por aquí, un fluxímetro que nos va a dar el flujo de calor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son pequeños diseños que le he ido haciendo, elementos auxiliares y nada, básicamente ha llegado recientemente o hemos llegado a este pequeño prototipo que veis aquí. A la izquierda se aprecia bastante bien, lo que tendríamos sería un vaso que hace de tanque, por así decirlo, las dos tapas que nos dan la estanqueidad que están de algún modo sujetas por estas varillas roscadas que tenemos aquí. Por aquí entraría el fluido caloportador, pasa por este serpentín, que ahora mismo, bueno, pues es una especie de U un poco cutrilla, pero sustituiremos por un serpentín helicoidal y sale. Y por abajo, todo lo que tenéis aquí son inyectores
por los que podemos estar introduciendo aire, en principio, para agitar nuestro sistema. Ahora mismo, lo que tenemos aquí solamente es agua, ese sería el primer paso que queremos hacer, intentar estudiar la influencia del agua con el gas, intentar ver la transferencia de calor, coeficiente de convección, etcétera, etcétera, y luego la idea es meter el PCM en el interior, ¿no? Entonces, aquí tenéis el prototipo ya metido en una estufa que tenemos en el labo. Al final es la estufa la que va a controlar la temperatura exterior para que haya un flujo de calor hacia adentro y poder meter condiciones de contorno diferentes. Y aquí creo que se va a poder ver, bueno, pues aquí tendríais básicamente el sistema funcionando un poco, ¿no? O sea, simplemente el gas entra por abajo. Obviamente aquí no veis prácticamente agitación porque todos estos inyectores están tapados, pero pensamos que el día que podamos utilizar estos inyectores, bueno, pues que la convección en el interior será bastante buena. Eso hará que el día que tengamos un PCM en el interior, el PCM pueda cristalizar cuando hagamos pasar el fluido caloportador por aquí y además que como se esté moviendo, digamos que la potencia de descarga sea mayor, ¿no? Entonces, eso sería un poco donde estamos ahora y la idea es, bueno, pues hacernos un poco con el prototipo a corto plazo, intentar hacer unos ensayitos experimentales solamente de momento con aire y con agua y obtener, que es lo que tenemos aquí en el término medio, datos para intentar validar un modelo de CFD que estamos intentando desarrollar. Y además, intentar validar una correlación que hemos encontrado en la literatura, una correlación basada en datos experimentales de sistemas que pueden ser parecidos al que nosotros estamos desarrollando, y es una correlación que mediante una pequeña hoja Excel tú metes las propiedades del gas, metes las propiedades del fluido y nos estaría dando directamente la H que tenemos en el interior, ¿no? El coeficiente que tenemos en el interior. No sabemos hasta qué punto esa correlación es fiable o no, entonces la idea es un poco intentar los dos enfoques. Por un lado CFD y por el otro, con los datos experimentales también, intentar ver si esta correlación del coeficiente de convección pues, es adecuada o no. ¿Problemas? Pues bueno, como siempre, aquí ponemos un problemilla, pero bueno, como siempre en temas experimentales siempre hay problemas, pero bueno, esperamos poder de algún modo lidiar con ellos. Entonces, el tema de CFD, bueno, pues lo estoy llevando un poco con un chico que está haciendo el TFG conmigo. Él básicamente ha empezado de cero, entonces va a llegar a un punto, bueno, pues que seguramente para el proyecto sea no muy significante, vamos a decir, pero es un buen primer paso, ¿no? Entonces, la idea es intentar modelar primero sistemas gas líquido, simplemente basados en agua y burbujeo mediante CFD. Estamos usando StarCCM+. Ha habido que aprender al principio, obviamente, es decir, porque ni siquiera yo había trabajado con este tipo de modelos gas líquido, entonces hemos empezado con geometrías simples, tal. Hemos visto los modelos que hay en la literatura para modelar este tipo de fenómenos. Nos hemos quedado con dos, uno Euler-Euler y el otro el Volume of Fluid, que es un Euler-Lagrangiano, creo. Y bueno, pues Daniel empezó con una geometría simple, que básicamente tenéis aquí un pequeño pantallazo a la derecha. Esto emularía un poco el vaso que os he enseñado antes del sistema que tendríamos. Por abajo entraría aire, por arriba entraría, o sea, saldría el aire, y aquí tendríamos el agua en el interior, que convertiremos después en el PCM, ¿no? Entonces, la idea es, o estamos ahora, y esto es lo que quiero que llegue en el TFG, a adaptar las condiciones de contorno del modelo a las que está utilizando Ander en los ensayos experimentales actuales, intentar validar lo que obtenga con los resultados experimentales, y digo intentar porque a ver qué sale de ahí. Los primeros resultados, bueno, están un poquito lejos, pero bueno, a ver qué pasa. Y luego, como os he comentado antes, pues darle un grado de complejidad adicional, ¿no? Si las cosas van bien, pues sustituir dentro del modelo y en el experimental el agua por el PCM, ver qué es lo que ocurre, pero solamente en la interacción entre el líquido y el gas. Y luego ya si llegásemos a unos resultados buenos, que ya sería increíble, pues intentar meter incluso la cristalización, que allá sí que estaríamos teniendo pues una especie de tres fases, y creo que sería bastante complejo, pero que sería muy chulo, ¿no? Entonces ese sería el enfoque que tenéis aquí a la izquierda de modelos detallados, pero dependiendo cómo vayan las cosas, también podríamos incluso plantearnos en irnos a modelos más simples. Es decir, si vemos que el modelo de CFD nos da buenos resultados, a partir del modelo detallado de CFD, pues podríamos intentar desarrollar simplemente correlaciones sencillas parecidas a la que os he comentado que había en la literatura, ¿no? Entonces, bueno, esto era todo. Nada, os he contado un poquillo lo que estábamos haciendo ahora mismo. Entonces, si alguien tiene preguntas, dudas, lo que sea, que me comente. Coldo, 10 minutos, clavados, que lo veo.
Bueno, vamos a decir que han sido 11, pero bien. Las preguntas las dejamos para el final, ¿vale? Entonces, Vale. damos pie ahora a que Nayara haga su presentación. Vale, voy a compartir. Eso es. Vale, bueno, pues según Ornato, alguno de vosotros ya sabréis, pues bueno, además de estar como profesora, ¿no?, en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, también estoy haciendo el doctorado y el tema del doctorado es la combustión flameless. Entonces, pues bueno, en la presentación os voy a explicar qué es la combustión flameless, cuáles son los objetivos de la tesis y bueno, y luego qué hemos desarrollado. El título de la tesis sería Análisis de termofluidos en combustión, mejora y desarrollo de modelos de combustión mediante CFD. La combustión flameless, como su nombre indica, es una combustión sin llama, pero esa no es la característica de la combustión. Espera, están escribiendo en el chat, es algo para mí. No es para ti, Nayara. Vale, yo digo... No, si es algo ya te aviso yo. Vale. Bueno, pues eso, que la combustión flameless, como su nombre indica, es una combustión sin llama, pero que esa no es la característica principal. Su característica principal es que es un tipo de combustión donde se consiguen reducir las emisiones de NOx. ¿Y cómo se consiguen reducir las emisiones de NOx? Pues bueno, os voy a poner aquí una animación para explicar mejor en qué consiste la combustión flameless y cómo se consiguen reducir las emisiones de NOx. Aquí lo que veis en gris sería la representación de un horno ya sea de una caldera industrial como el horno de un hogar y bueno, como el hogar de un horno, y primero inyectaríamos el combustible y se inyectaría luego el oxidante. Estos dos se mezclan a escala molecular y se daría la combustión. En la combustión flameless, debido ya sea al diseño del hogar o al diseño de los quemadores, se hace una recirculación interna de los productos de la combustión. Entonces, pues bueno, los productos de la combustión se recircularían y serían lo que vemos aquí en naranja. ¿Qué es lo que se consigue con esta recirculación de los productos? Pues se consiguen unos reactivos diluidos. Al tener unos reactivos diluidos, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se da la combustión, la temperatura de llama es inferior a la temperatura de llama que tenemos en una combustión convencional. Entonces, al reducir esa temperatura de llama, conseguimos reducir las emisiones térmicas de NOx. Al fin y al cabo, esta recirculación que se da de los productos que diluyen los reactivos hacen de disipadores térmicos. Entonces, conseguimos reducir la temperatura y conseguimos reducir las emisiones de NOx. Al mismo tiempo, si mediante la recirculación de los productos somos capaces de precalentar los reactivos, estaríamos también mejorando la eficiencia energética de la combustión. Entonces, las características principales de flameless combustion serían su capacidad para reducir las emisiones de NOx y su capacidad también para mejorar la eficiencia de la combustión. Se puede decir que la combustión flameless se trabaja con reactivos diluidos y con reactivos precalentados. Entonces, aquí he puesto dos imágenes de la combustión convencional y de la combustión flameless. Y bueno, pues en la combustión convencional podemos ver que el frente de llama se aprecia perfectamente, mientras que en la combustión flameless no se aprecia el frente de llama, de ahí su nombre de combustión sin llama. En la combustión convencional vemos aquí la temperatura de llama que coge valores elevados, mientras que en la combustión flameless ese valor elevado pues se consigue reducir. Y aquí en esta tabla, pues bueno, hemos recopilado un poco las características, diferencias entre la combustión convencional y la combustión flameless. Yo os he comentado como características estas dos de abajo, es decir, que conseguimos reducir las emisiones de NOx y mejorar la eficiencia de la combustión. Pero hay también otras características que hacen atractiva esta combustión, como por ejemplo las emisiones de ruido, se reduce, flameless combustion, se consigue una llama más estable, lo cual es muy importante en temas de combustión. Y entonces, debido a estas características y ventajas que presenta la flameless combustion, pues bueno, existen dos líneas de investigación. Una de ellas se centra en realizar experimentos en hogares de pequeña escala y la otra se centra en hacer simulaciones del CFD. Nosotros en la tesis nos hemos centrado en la segunda línea de investigación
y estamos realizando simulaciones de CFD de una combustión flameless turbulenta de no premezcla. Y para ello pues estamos usando el modelo RANS. Cuando utilizas el modelo RANS dentro de las simulaciones tienes que escoger ciertos modelos que simulan la turbulencia, que simulan la radiación térmica, y también hay unos modelos de iteración turbulencia química. Estos modelos son los responsables de calcular la tasa de reacción química. ¿Qué es la tasa de reacción química? Pues bueno, es este elemento que he marcado aquí en esta ecuación, y esta ecuación sería la ecuación de transporte de las fracciones más de las especies de combustión. Entonces, esta tasa de reacción química, ¿vale?, durante las simulaciones del CFD se calcula mediante modelos de interacción turbulencia química. Si ahora vamos a softwares comerciales de CFD como ANSYS Fluent o Star CCM+, vemos que en estos softwares ya existen y que ya están implementados modelos de interacción turbulencia química. Y aquí tenéis pues un par de ejemplos de esos modelos que ya están implementados en estos softwares comerciales. ¿Qué es lo que sucede? Que si intentamos aplicar estos modelos en la combustión flameless, los resultados nos dicen que la temperatura se está sobreprediciendo. Es decir, estos modelos fueron en su día desarrollados para simular la combustión convencional donde no se tienen reactivos diluidos. Entonces, al no considerar la dilución de los reactivos, la temperatura está siempre sobredimensionada en las simulaciones, ¿vale? Porque no tiene en cuenta esa dilución de reactivos. Y es por ello que el objetivo principal de la tesis es desarrollar un modelo de iteración turbulencia química simple y que sea aplicable a flameless combustion. Es decir, que tenga en cuenta la dilución de los reactivos. Y bueno, entre los modelos de iteración turbulencia química ya existentes, en la tesis hemos cogido como base el ED Dissipation Concept Model y el EVM Model, y lo que hemos hecho ha sido desarrollar extensiones de estos modelos para calcular de una manera eficiente y precisa la combustión flameless. Y bueno, como un ejemplo de esos modelos desarrollados, pues aquí os voy a explicar el New Extended ED Dissipation Concept Model. El New Extended ED Dissipation Concept Model es una extensión del modelo estándar EDC, y el modelo estándar EDC ya implementado en los softwares comerciales calcula la tasa de reacción química que hemos visto antes mediante esta fórmula. Entonces, aquí tenemos estos dos parámetros que al mismo tiempo son calculados por esta otra fórmula. Y si nos venimos a la última parte de la fórmula, vemos que estos dos parámetros se calculan con la viscosidad cinética, con la tasa de disipación de energía y con la K, que sería la energía cinética. Entonces, estos tres parámetros son calculados pues, por Fluent, por ejemplo, en cada iteración, pero estos dos parámetros que vemos aquí se le llaman las constantes del modelo. Y estas constantes del modelo tienen un valor definido, y este valor pues, fue en su día desarrollado de una manera empírica, teniendo en cuenta siempre la combustión convencional. Entonces, pues el modelo EDC estándar ha definido estas constantes de modelo, estos valores, pero siempre pensando en una combustión convencional. ¿Qué es lo que hemos hecho en el New Extended ED Dissipation Concept Model? Estas constantes dejan de ser constantes y las hemos calculado, como veis aquí, en función del número local de Reynolds y del número Damkohler. Damkohler es un número dimensional, al igual que Reynolds. El Damkohler lo que tiene en cuenta es el tiempo de turbulencia y el tiempo de reacción química. Entonces, en el New Extended ED Dissipation Concept Model calculamos las constantes de modelo en función del número de Reynolds y del número de Damkohler. Entonces, en cada iteración, estas constantes son calculadas y de esta manera pues conseguimos adecuarnos más a las características de flameless combustion. Las simulaciones las hemos hecho en este hogar de pequeña escala. Este hogar de pequeña escala está situado en la Universidad de TU Delft y yo estuve allí haciendo la estancia de investigación, y entonces pues bueno, allí había un alumno del doctorado que se llamaba Su Juan, que él estaba trabajando en este hogar y que él hizo pues todos los experimentos en este hogar. Y entonces pues bueno, tomó valores de temperatura y de velocidad a diferentes alturas del hogar, y en este caso a nosotros nos han dejado esos datos experimentales para validar nuestros modelos. Y bueno, aprovechando la asimetría que tiene el hogar, pues hemos hecho solo simulaciones de la mitad del hogar, y aquí veis un poco el tipo de mallado que hemos utilizado. Y bueno, aquí os presento
los resultados que hemos obtenido. La línea negra correspondería a los resultados del modelo New Extended Dissipation Concept y la línea amarilla serían los resultados de los datos experimentales. Aquí estamos comparando la temperatura media del hogar. Bueno, aquí veis, pues 25 milímetros, 100 milímetros, ¿vale? Esto hace referencia a diferentes alturas del hogar. Bueno, podemos ver que a las diferentes alturas del hogar, los datos experimentales, los datos numéricos que tienen muy buena coherencia, y es cierto que a 500 milímetros de altura, es decir, en la parte superior del hogar, sí que vemos que hay una pequeña desviación entre los datos experimentales y los resultados de las simulaciones. Esto vemos que es, si volvemos aquí a la geometría del hogar, esta parte de aquí inferior, esto sería el quemador, aquí inyectaríamos el aire y el combustible. En este caso, debido a la geometría que tiene el hogar, los productos subirían arriba y aquí arriba se chocan con esta pared, entonces obliga a los productos de la combustión que giren 360 grados, giran 360 grados, bajan y luego por estos dos huecos de aquí, los productos de la combustión ya se echa al ambiente, ¿no? Saldrían. Entonces, a 500 milímetros de altura, más o menos correspondería a esta altura de aquí, porque si os veis aquí a la izquierda, la altura total del hogar son 630 milímetros. Entonces, pues bueno, 500 milímetros correspondería un poco por aquí, correspondería la zona donde los productos hacen ese giro de 360 grados. Entonces, bueno, debido a ese giro que se da en esa zona, pues es por lo que creemos que a esa altura se da esta desviación entre los datos experimentales y los resultados de las simulaciones. Y esto ha sido todo. Es que recasco por vuestra atención y bueno, espero que hayáis entendido algo. Sí, hombre, algo seguro que han entendido. Sobre todo la parte descriptiva está muy bien. Luego ya con las fórmulas es otra cosa, pero bueno. Sí, la parte de las fórmulas he intentado no entrar en detalle, pero bueno, sí ver un poco esas dos constantes que se calcula con ellas, que es la tasa de reacción y bueno, lo que conseguimos al modificar su forma de cálculo. Vale, pues perfecto, Nayara. Luego, si surgen preguntas, ya te comentará la gente, ¿vale? Vale. Y nos quedaría el gran maestro, Álvaro. Maestro. Voy a compartir, ¿de acuerdo? Venga, va. A ver cómo va esto. Pues a ver. Uy, si estás preguntando cómo va esto, malo. Se ve ya mi pantalla, ¿no? Sí. Vale, esta sería la presentación. Se ve bien. Vale. Bueno, pues en esta presentación vamos a presentar otra de las patas del proyecto SuiteTest, del que habló tanto Ana como Gonzalo en la primera presentación de hoy. En concreto, lo que sería la tarea 1, que tiene el mismo título, más o menos, que esta presentación. Es determinar el potencial de recuperación de calor residual en la Comunidad Autónoma Vasca, con el objetivo, sobre todo, de saber de qué tipos de industrias y en qué niveles de temperatura pues tenemos más potencial pues, para poder aplicar soluciones tecnológicas que en nuestro caso irían por el lado del almacenamiento térmico, pero que perfectamente todo lo que aquí se dice y todo lo que sale como resultados pues sería válido como punto de partida para desarrollar otras tecnologías. Estas serían el índice que voy a seguir, ¿de acuerdo? Y digamos que como objetivo pues tenemos tanto entender o cuantificar ese potencial, estimarlo, porque evidentemente no vamos a hacer un estudio que podríamos llamar bottom-up, de ir analizando cada industria y hacer una suma de ellas, sino mediante unos métodos simplificados obtener una foto de cuál es tanto la distribución geográfica de ese potencial y luego también cómo se distribuiría por niveles de temperatura, puesto que para recuperarlo es uno de los factores clave, ¿no? Además de otros, pues ese sería uno muy, muy significativo. Es importante que nos paremos a pensar lo que es un potencial. El IPCC nos habla de una serie de potenciales. El potencial teórico sería todo aquel que físicamente sería posible de recuperar si no hubiese ningún tipo de límite ni legal, ni tecnológico, ni económico. Pero una parte que va a estar limitada por estas restricciones pues sería el potencial técnico, que es el cual a día de hoy tenemos tecnología para poder aprovecharlo. Y un ejemplo sería que si yo tengo una fábrica que pierde cierta cantidad de calor a través de las paredes del pabellón, pues evidentemente la tecnología a día de hoy pues no permitiría recuperarlo, por lo cual quedaría excluido, ¿vale? Entonces vamos a trabajar nosotros tanto en determinar el potencial teórico y el potencial técnico. Y para ello hemos utilizado 4 métodos distintos
son métodos que se han desarrollado a lo largo de las últimas 2 décadas prácticamente. El método 1, método 2, método 3 y método 4. La forma de calcular el potencial en base a estos métodos varía, y unos de ellos, como es el 1 y el 4, nos da el potencial técnico, y el 2 y el 3 nos daría el potencial teórico, ¿vale? Entonces, no voy a entrar en concreto en qué va cada uno de los métodos, tenéis las referencias para el que pueda estar interesado, pero sí que quiero que veáis que vamos a utilizar como base de datos para obtener los materiales o, digamos, los datos que nos van a pedir los métodos, pues una serie de bases de datos. Una sería el catálogo industrial de exportadores del País Vasco, que hay datos de facturación, de plantilla, de consumos energéticos. Otra base de datos va a ser el registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes, que es la plataforma oficial a través de la cual se hace la cuantificación de emisiones y se da, digamos, parte al IPCC. Y por último, esta es un poquito más informal, pero a veces información que no teníamos en el CIBEX o en el PRTR la sacábamos a través de Empresite, que es el directorio de empresas de la plataforma web eleconomista.es. Y con todo esto, pues intentamos hacer una Excel lo más completa con toda la información de las industrias. Para acotarlo, porque evidentemente el número de industrias es muy amplio y las actividades de las industrias son muy amplias, pues utilizando un poco lo que nos decían esos métodos, también un poco nuestra propia intuición, hemos elegido para los métodos 1 y 2 la clasificación según los códigos de CENAE, esas industrias, ¿vale? Ahí tendríamos industria de madera y de corcho, industria de papel, coquería y refino de petróleo, industria química, etcétera, etcétera. Y para los métodos 3 y 4 la clasificación es distinta, son clasificaciones mucho más amplias, donde incorporaríamos exactamente las mismas industrias que hemos desglosado ahí en el método 1 y 2. Es decir, que el número de empresas que vamos a considerar es las mismas. ¿Y cuáles son esas empresas? Las he puesto aquí a modo de mapa y en función de la actividad. Y vemos un poco el reparto, ¿vale? Tenemos industria química, producción de electricidad, acerías, materiales o metales no ferrosos, etcétera, etcétera. Y lo que voy a mostrar ahora, para que nos hagamos una idea, es un poco los resultados de aplicar uno de los métodos, en concreto el método 3, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nos ha parecido así. Bueno, este sería el potencial. El potencial que nos da el método 3 sería que se podrían recuperar 11,9 teravatios hora, que viene a ser pues en torno a una quinta parte, una sexta parte del consumo total que tiene la industria, ¿de acuerdo? O sea, si apuntáis el número y hacéis unos números, vais a ver que es un número bastante significativo. Las empresas que son puntos rojos son empresas que no tienen calor residual y el tamaño del círculo nos habla del potencial, ¿no? Nos dice ahí la leyenda, pues que tendríamos algunas industrias como pueden ser, pues bueno, identifico Petronor y alguna otra, pues bueno, seguramente que si conocéis las zonas podríais imaginaros cuáles son. Pues bueno, que hay algunas que tienen valores muy, muy significativos. Y ahora mismo lo que hemos hecho es la separación por temperaturas. Y voy a ir hablando de los diferentes rangos de temperatura que hemos distinguido, ¿no? De 100 grados, esta sería un poco la situación, ¿vale? ¿Cuál sería la disponibilidad de calores? De 200 a 300, vemos que hay muy poquitas empresas, sobre todo las petroquímicas, que tienen calor en estos niveles. 1,1 teravatios hora en concreto. De 300 a 400 también son las petroquímicas las que más disponibilidad de calor tienen para su recuperación. De 400 a 500 tendríamos bastante poquito calor en este rango. De 500 a 1000 hay bastante calor disponible, pero también elegimos o hay que considerar que este rango es más amplio que los demás, es de 500 grados. Y por encima de 1000 tendríamos pues bastante poquito calor, porque como podemos entender, el calor que es fácil de recuperar probablemente ya se ha recuperado, ¿de acuerdo? Entonces nos queda pues las frutas, digamos, del árbol, las que están más arriba y hay que subirse a una silla y encima de una escalera y demás, es decir, que lo fácil ya se ha hecho. Si ponemos toda esta información en forma de quesito, esta sería la distribución. La gran mayoría del calor residual de 100 a 200 grados, el 42%, pues digamos que sería de baja temperatura. Y luego el resto de valores, pues ahí lo tenéis, tampoco voy a ir leyendo, ¿de acuerdo? Bueno, esto es el método 3, es uno de los métodos, esto es un potencial teórico, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice cada uno de los métodos. Esto sería lo que tendríamos, ¿no? El método 1 nos da un valor en torno a 6,5, 7 teravatios hora año. El método 4, el otro método del potencial técnico, nos da un valor en torno a 8. Entonces podemos decir que el potencial técnico puede estar entre 7 y 8 teravatios hora, y el teórico, evidentemente, es mayor y oscila entre los 10 y los 12 teravatios hora. ¿Vale? Bueno,
pues esto sería un poco el resultado de lo que hemos hecho. Y aquí os cuento un poco lo que quedaría por desarrollar. Bueno, el primer punto ya está desarrollado. Cuando hice esta presentación la primera vez en la reunión anual de SuiteTest, pues todavía faltaba por desarrollar y se me ha olvidado quitarlo para esta reunión. Luego, nos gustaría también analizar más lo que serían los procesos concretos que hay dentro de cada categoría, porque de momento sabemos la temperatura, pero no sabemos, por ejemplo, en qué tipo de fluido se está dando esa pérdida de calor, ¿no? No es lo mismo que sea un gas, un aire limpio, que sean humos de combustión o que sea un fluido líquido, ¿no? Porque el potencial que tiene para recuperarlo y para almacenarlo, pues depende de eso. Nos gustaría también hacer un análisis coste-beneficio de la recuperación de calor, cuánto costaría por nivel de temperatura recuperar cada uno de esos, por cada megavatio hora, por ejemplo. Y luego nos gustaría relacionar el potencial recuperable con las necesidades energéticas que pueda tener la industria, es decir, que esa recuperación puede ser in situ o puede ser en el entorno. Entonces, con las herramientas GIS, que son las que hemos utilizado para hacer esos mapas, podríamos determinar qué puntos de consumo caen en un radio, por ejemplo, de menos de medio kilómetro en torno a esa industria. Entonces, bueno, son trabajos que nos quedarían por hacer. Y antes de acabar, lo único decir que este es un trabajo que hemos hecho dentro del proyecto SuiteTest, como ya he dicho, más en concreto a través de un TFG que hemos dirigido o que estamos dirigiendo tanto Pello como yo. Este TFG está, bueno, prácticamente finiquitado, como podemos ver, y la idea es defenderlo a finales de este mes. Y bueno, esto sería todo, y si tenéis preguntas, pues tendremos un rato para resolverlas, ¿de acuerdo? Bueno, pues muy bien, Álvaro. La verdad es que me ha gustado este seminario. Las 3 exposiciones que habéis hecho, creo que aparte de ajustarse en tiempo, que es lo que se pedía, se ajusta también en contenido para que todos aprendamos un poquito, que es de lo que se trata, y que sepamos en qué se está trabajando. Entonces, ahora de cara a las preguntas, si tenéis alguna pregunta o comentario, ya sabéis, levantar la mano y os voy dando yo la palabra, ¿vale? Joder, Álvaro, vas andando rápido. Habla. Álvaro, has levantado la mano, pero no se te oye. Gracias, porque podía haber hecho el ridículo un rato. Bueno, estaba diciendo que a mí me ha gustado mucho la presentación de Nayara, más que nada porque no conozco nada del tema y entonces pues todo lo que ha contado me ha parecido muy relevante. Entonces tenía una serie de preguntas, las voy a lanzar todas y si apuntas luego nos las contestas, ¿vale? Por un lado quería preguntar hasta qué punto estas tecnologías se relacionan con la tecnología de combustión que se utiliza en las calderas de biomasa de leña invertida, que se supone que lo que hacen es gasificar la madera, que eso yo creo que es algo que vende mucho, pero a nivel técnico no sé si es algo parecido a lo que tú estás diciendo de recircular parte de los productos de esa combustión. Entonces eso sí que es una pregunta que quería hacerte. Luego también sé que las calderas bajas en NeoX son aquellas que parte de la tecnología que usan es pasar o parte del agua que se va a calentar en la caldera se recircula por el quemador de manera que se enfría la temperatura de llama y con eso se consigue, ¿no?, reducir las emisiones de NeoX. Quería preguntarte si entiendo que este principio es exactamente el mismo de lo que tú has estado explicando, ¿no?, aunque la tecnología o que el modo de conseguirlo sea otro, ¿no? Luego quería preguntarte, o una sugerencia, de cara a presentar los resultados, cuando has presentado las temperaturas, la comparación entre lo experimental y lo teórico, yo te recomendaría que utilices, que tengas cuidado con la escala de resultados, porque si cada imagen es distinto en su eje Y, pues puede engañar al ojo, ¿no? No sabemos realmente comparar el ajuste de cada uno de los parámetros, porque uno me parece que iba de 600 a 1500 y otro iba de 800 a 1200. Entonces nos puede engañar a la hora de interpretar esos resultados. Y luego también, quizás para complementar esos resultados, podrías poner un valor del error, del más menos, de cuánto estamos hablando, para poder comparar cada una de esas gráficas. Y esto sería todo, ¿de acuerdo? Vale, Álvaro, pues gracias por las preguntas. A ver, la primera, lo de biomasa, leche invertido, la verdad es que ni idea, no lo conocía, así que no tengo ni idea. Ya voy a mirar a ver qué de biomasa, porque no sé lo que es. Luego, lo otro que comentabas, sí, para bajar las emisiones de NOx, lo que tú decías en la calcular el agua, para enfriar la temperatura de llama, el principio sí que sería el mismo. El principio sería el mismo en estar
el agua, lo que se estaría utilizando sería los productos de la combustión para bajar la temperatura de llama. Entonces, el principio sería el mismo, pero sí que sería pues diferente tecnología. De todas formas, yo nunca he visto, no he visto lo que tú esta tecnología de utilizar el agua para bajar las emisiones de NOx. No lo he visto nunca aplicado. Sí, las calderas que se venden como calderas de bajo NOx, bueno, tienen pequeños detallitos que consiguen bajar sensiblemente las emisiones de NOx, y uno de ellos es pasar como si el quemador tuviese dentro una camisa, igual que un motor, y por ahí circula en el agua. El agua que ¿Qué luego... estamos hablando? ¿De calderas domésticas igual? Murales, sí, calderas pequeñitas, calderas murales. Vale, pues Claro, puede. igual el quemador lo facilita. El tipo de quemador en Vale. una que va en dos bloques, que tienes el quemador y lo que sería el intercambiador por otro lado, igual no es tan fácil por el propio tamaño y tal, introducir por ahí o hacer circular. Sí, yo estaba en hogares industriales y ahí estaba intentando visualizar un poco, ¿no? Cómo hacer esa recirculación de agua, que vaya al quemador y claro, yo no lo he visto, pero claro, igual en calderas domésticas más pequeñas, igual por la simplicidad también del quemador, igual sí que se puede hacer y por eso lo han hecho. Pero el principio sí que sería el mismo. El principio sería el mismo. Sí. Os voy a enseñar un esquemita muy, muy rápido, ¿vale? Porque ahí yo creo que se puede apreciar bien. Vale. Entonces, si echas un vistazo, a ver qué. Se debería empezar a ver mi pantalla aquí. Estas son las calderas, ¿no? Dentro de la clasificación de calderas por configuración, las de bajo NOx, si te das cuenta, el agua que viene aquí estaría la bomba, en lugar de entrar directamente al intercambiador, lo que hace es circular por la camisa del quemador. Con eso ya se empieza a calentar, es una especie de precalentamiento, y baja la temperatura de la llama y luego recupera. Entonces conseguimos una mayor eficiencia, digamos, en la recuperación de calor, pero también bajar la temperatura de esa llama para conseguir, bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Reducir las emisiones de NOx. Sí, pues el principio sería el mismo, pero es en vez de utilizar el agua, utilizando los productos de la combustión. Pues sí, muy, muy interesante esto. Yo no lo he visto, no lo he visto aplicado, no lo he visto. Ya indagaré un poco. Sí, igual en el estado del arte te puede interesar hacer referencia a que existen otras maneras de conseguir lo mismo, pero igual para aplicaciones distintas, en este caso, pues para aplicaciones domésticas. Sí. Muy bien. Vale, y lo de las gráficas sí, ya tomo nota para... Así, las escalas las he cambiado porque si mantengo la misma escala, alguna gráfica quedaba muy pequeñita, igual no se aprecia bien si hay diferencias o desviaciones entre los datos experimentales y los de simulación, pero bien. Vale. Sí, lo de la escala ya es algo que habíamos contemplado en su día también para la publicación del artículo y demás, pero es lo que dice Nayara, que es la misma notación, se la dije yo, y en el momento que puso en todos la misma escala, en las de mayor altura prácticamente no se ve nada, porque la diferencia temporal se reduce bastante. Entonces, bueno, al final había que acotar un poco por alturas. Pues quizás en el propio gráfico hacer ahí un cuadrito de texto donde aparezca una representación del error en un más menos, ¿no? Para hacer una idea. Eso sí que me parece interesante, lo de que haya un error numérico para poder cuantificar las diferencias, eso sí que es interesante. Sí, y eso creo que como hizo Iker en su tesis, que en las gráficas ponía como una línea vertical con luego dos horizontales, esas líneas. No haría ni falta, ¿eh? Se puede hacer de muchas maneras, pero un cuadrito que diga, pues yo que sé, la temperatura tiene un error de menos tanto, para tener una idea así un poco cuantitativa. Vale. Sí. Una especie de desviación entre las dos datos, el experimental y el numérico. Y para aquellos incrédulos, apunto que como no has estado leyendo, para aquellos incrédulos que no crean en los resultados o en los ajustes, aprovechando que no está CSITAR y su coeficiente de corrector, ¿no? Pues vamos a meter un poco cera. Que Nayara ha trabajado mucho detrás de estos modelos y llegar a esos resultados ha costado lo suyo, simplemente para que sepáis. Eso es. Ganas sí que he tenido en ciertos momentos, pero no las he hecho. Vale, pues es que me pasa. Espera un segundo. Antes había levantado la mano Iván, pero luego la ha bajado. Entonces entiendo que no quiere... Que era para lo ha comentado.
Lo ha Lo ha comentado Álvaro, ¿no? comentado Álvaro. Y en Vale, me relación a imagino. lo del trapichero, la broma era más por Moy que por Nayara. Sé que Ya, Nayara es una pero persona bueno, seria. como Moy está presente no vamos a decir nada. Ya. Aunque he de decir que lo de usar la escala en Kelvin per se ya forma parte del método. Vale, Aitor, di. Nayara, o sea, es una curiosidad. ¿Las calderas flameless están en el mercado en algún o todavía no han llegado? Sí, sí, sí. Bueno, más que calderas, en los quemadores sí que hay. De hecho, por eso salió la idea de la tesis. Hay ciertos quemadores, bueno, no se les llama quemadores flameless, se llaman quemadores un poco más especialitos, y esos quemadores en la parte donde se inyecta el aire tienen unas especies de venturis, que esos venturis succionan los productos de la combustión y entonces hacen como una pequeña recirculación para diluir la mezcla de los reactivos y reducir las emisiones de NOx. Y la verdad es que es una tecnología, pones unos venturis que es dentro del diseño del quemador, por la zona donde van los aires, es una tecnología que reduce las emisiones de NOx de una forma simple al fin y al cabo, ¿no? Porque otras técnicas para reducir las emisiones de NOx pues en calderas industriales suele ser la inyección de vapor de agua. Bueno, que es verdad, esta inyección de vapor de agua estaría relacionado con lo que comentaba Álvaro. Es diferente, esto es inyección de vapor de agua y Álvaro comentaba como una recirculación. Y la parte de inyectar vapor de agua para reducir la temperatura de llama y emisiones de NOx es una tecnología previa a la de flameless combustion, pero económicamente hablando y tecnológicamente hablando es más compleja. Es más compleja, necesitas otro tren de vapor para esa inyección de vapor. Al mismo tiempo ese vapor sale de la caldera, entonces la caldera tiene que generar un poco más de vapor de necesario para el proceso de esa inyección de vapor. Entonces, pues bueno, esa era como la tecnología que se utilizaba cuando se querían reducir las emisiones de NOx, además de utilizar, ¿cómo se llaman? Para reducir las emisiones también hay otros elementos que se ponen a la salida de proceso, pero también son bastante más caros. Catalizadores. Sí, los catalizadores, eso es. Y flameless combustion pues, es una tecnología más simple, más económica y que al final consigues lo mismo. Entonces, por eso es atractiva. Y sí, yo sí que lo he visto, ¿eh? De hecho, yo sí que lo he visto y de ahí surge la idea. Unas calderas cuando estaba trabajando en Intec, las emisiones de NOx para esas calderas tenían que ser muy bajas y estuvimos estudiando las tecnologías que existían y encontramos unos quemadores un poco especiales, les llamábamos los quemadores especiales y resulta quemadores flameless combustion. Pues Gonzalo. Casco. Sin más, una curiosidad al hilo de esto, precisamente. O sea, entonces, en este caso, se podría utilizar, o sea, estos quemadores, siendo de hecho los quemadores los que aportan la tecnología, se podría utilizar de algún modo para rehabilitar una caldera, si es que se terminó. O sea, es decir, ¿se pueden aplicar una caldera que no tenga la tecnología simplemente cambiándolos? Sí. Claro, eso lo hace muy claro. Es que lo hace muy interesante. Sí que se puede. Tú quitas los quemadores existentes y pondrías estos quemadores. Deberías de añadir algunos trenes de gas o del combustible que sea nuevo, porque necesitan una lanza interna para estabilizar la llama, pero sí que se podría. Sí que se Vale, podría. era eso, simplemente. Muy interesante. Vale. Bueno, pues me doy yo la voz, ya que había levantado la mano. Cambiando de presentación, le quería preguntar a Álvaro, en los futuros estudios que vais a realizar, que decíais que me parece interesante lo de hacer diferenciación en el tipo de fluido, si es gas, si es aire limpio y demás. ¿Conocéis alguna manera de poder hacer ese estudio, de poderlo llevar a cabo? ¿Tenéis algo en mente o...? Sí, tenemos algo en mente. Realmente es complicado porque evidentemente la casuística es enorme, incluso dentro de algo que puedes llamar acerías o que puedes llamar industria petroquímica, los procesos que entran ahí dentro son muy distintos. Entonces queríamos intentar sacar algún tipo de proceso tipo que sea representativo de
de la tipología, donde podamos definir, por ejemplo, que del calor residual, pues imagínate que somos capaces de decir que un 30% es en forma de humos y un 70% es en forma de, pues no sé, de líquido, ¿no? O de líquido residual o de algo así. Entonces, si tuviésemos eso, podríamos seguir con estimaciones, porque al final es lo que estamos haciendo. O sea, hay que tener en cuenta que el análisis concreto, la auditoría, eso no nos lo vamos a saltar, pero tener una imagen que pueda ser interesante incluso a la hora de fomentar ciertas políticas o de intentar apostar porque la industria desarrolle tecnológicamente el aprovechamiento de ese potencial podría ser interesante. Entonces, nuestra forma de estimarlo es mediante intentar sacar, por ejemplo, el sector del papel, pues ver cómo son las papeleras, ver realmente qué fluidos hay involucrados y poder decir, ¿no? Sacar una regla del dedo pulgar que dicen los ingleses de cómo podemos hacer una estimación más allá de decir que es calor a 300 grados. Entonces, eso está también Pello dándole unas vueltas. Si quiere, quizás pueda comentar algo más, pero ese es nuestro enfoque. Si tenéis alguna idea, desde luego que es bienvenida, porque también creo que es para eso estos. Que, a ver, danos ideas. Pero, Gonzalo, a ver. Nada, sin más, bueno, yo esto ya sabía más o menos un poco, pero vamos, que yo también, o sea, creo que habría que intentar ir igual a case studies reales, es decir, no sé, tenemos industria alrededor, o sea, intentar de algún modo obtener, no sé si tirando de contactos o tirando de algún modo, pero oye, si se puede obtener ese tipo de información, pero que sea real y representativa de alguno de alguna de las industrias que tenemos alrededor, al final siempre es lo mejor, ¿no? O sea, es que luego al final eso, bueno, pues puede ser complicado por el motivo que sea, pero yo creo que eso tiene que, no sé, o sea, es un enfoque, hay que intentarlo por lo menos también, o sea, sin más. Vale. Iván. Sí, al hilo de esto, se supone, otra cosa que es que no sé si está disponible o no, el EBE cuando hace el estudio de utilización de la energía en la industria cada 3 años más o menos, analiza los procesos de las 200 y pico empresas más consumidoras de energía. Y yo recuerdo cuando participé hace tropecientos años, se analizaban de cada empresa el proceso, las temperaturas, los rendimientos de los equipos, etcétera, etcétera, con lo cual esa información el EBE seguro que la tiene. Otra cosa es la disponibilidad que pueda dar, porque luego ellos lo usan para sacar sus anuarios y sus gráficos de quesitos, pero no sé si esa información, en cierta manera, nos la podrían suministrar. Igual quitando datos de empresas, ¿sabes? Decir, oye, pues una petroquímica, pues me escoges, bueno, petroquímica igual es, por Petronor puedes sacarlo, pero papelera, pues oye, una papelera tipo, pum, este es el proceso y esto es aire limpio a 300, o esta potencia térmica, ¿no? No es simplemente eso. Vale, pues Pello. Bueno, lo primero, Iván, que apunta a lo que has dicho para mirar. Así que ya me encargaré. Y sí, sin más, era para complementar lo que ha dicho Álvaro, que sí que estamos buscando que hay por ahí, pues, de hecho en las propias páginas estas de la Comisión Europea, que tienen pues como datos generales respecto a estos, ¿cómo se llama? Estos procesos en los que hay incluso diagramas de estos, ¿no? De energía, de por dónde se va. El tema que quería puntualizar es que nos estamos encontrando con casos que todo esto que os enseña Álvaro luego habrá que igual ser un poco, darle una segunda vuelta, porque claro, ahí eso es lo que dice Gonzalo, hay casos que seguramente habrá que evaluar por ¿cómo se llama? Casi individualmente, porque hay empresas que están metidas en esas categorizaciones que luego un poco mirando el proceso que hacen, o sea, por ejemplo, una empresa que hace trefilado, pues no, es verdad que tiene esos consumos que nos da un poco de calor residual, pero yo no sé si hasta qué punto generará mucho, ¿no? O si es que hay algo. Entonces, bueno, que eso todavía sí que va a requerir una segunda vuelta incluso de esos datos. Por ahora lo que hemos hecho es hemos sacado esos datos de esas bases de esas bases que os ha mostrado Álvaro, y simplemente utilizando esa categorización, pero que todavía habrá que hacer pues un trillado un poco más exigente. Vale. Vale, Álvaro, comenta. Sí, quería decir que yo me puse en contacto con el EBE en su momento, bueno, no por esto exactamente, pero sí para pedir datos de intensidad energética de la industria vasca.
por sector. Entonces, la respuesta que me dieron es que sí, que tienen esos datos, pero que no los tienen públicos porque no están seguros de hasta qué punto no hay errores y que no lo han publicado por eso. No quise insistir más porque quizás se podría entrar vía pues convenio o de una forma un poco más formal la posibilidad de poder disponer de esa información para fines que son, pues bueno, un poco de investigación o algo que el propio EBE pueda estar interesado. Entonces se quedó ahí pues porque había muchas cosas con todo el tema de la pandemia, no lo exploré, pero quizás pueda ser interesante pues, dirigirnos a ellos en lugar de a través del portal oficial del EBE, pues ya directamente, si somos capaces de saber quién es la persona que lo lleva, pues de una forma más personal. Pero bueno, pues gracias por el apunte, yo creo que es interesante. De hecho, en su momento pensé de enviarle un mail a Víctor de la Peña, que es el que estaba un poco detrás de esos análisis de la industria, de los que habló Iván, para decirle a ver quién era la persona o si él incluso me podía decir o sabía información que él tenía de cuando lo hizo, que me la pudiese pasar, no lo sé. Pero al final se quedó ahí, simplemente en una idea que no se materializó. Vale, bueno, nos vamos acercando a la 1, ya he visto Iván que ha levantado la mano, así que podemos hacer una última ronda si la gente tiene aportaciones o preguntas, pero para que sepáis que a la 1 intentaremos acabar, ¿vale? Iván. Sí, simplemente que esa opción del EVE es interesante y habría que estudiarla, pero me temo mucho que ellos son más afines a encargar este tipo de estudios a la Universidad de Deusto y demás, por temas ajenos al rigor científico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, se puede explorar. La opción del contacto de Víctor y tal, pues siempre está ahí, o sea, sin problema, sin más. Vale, bueno, pues si nadie tiene nada más que decir, simplemente repetir un poquito lo que hacía John al final de cada uno de estos seminarios. Recordaros que el próximo seminario será, habíamos pensado en un principio hacerlo en septiembre, pero septiembre, primera semana, suele ser de bastante liada, entonces seguramente lo dejaremos para octubre, para el primer miércoles de octubre, que sería 7 de octubre a las 12. Lo dejo caer ya, pero bueno, aún así luego en Slack ya lo pondré la semana anterior. Y recordar los posibles candidatos, candidatas que queráis presentar algo. En este primer momento podéis decir algo y si no, por email. Y si no, pues como voy apuntando toda la gente que va haciendo las charlas y demás, los seminarios, pues ya iré tocando yo puertas, porque al final se trata de que todo el mundo cuente algo. ¿Vale? Así que existen esas tres vías, la, digamos, la amistosa o la forzada. ¿Vale? De momento, bola al desierto, así que si nadie tiene nada que decir. Yo por apuntar que quizás pueda hacernos una presentación Milagros que ha presentado ahora su TFM y creo que los resultados son bastante interesantes como para compartirlos. Entonces podría ser una candidata de explicarnos un poco lo que ha hecho. Vale. Vale, perfecto. Hablando de Milagros ahora, Álvaro, si eso no... Bueno, dejo de grabar ya, ¿vale?